tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Ecuador concretó la adquisición de 6 millones de vacunas de una sola dosis de la farmacéutica china CanSino. El anuncio lo hizo el presidente Guillermo Lasso. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Además, el país está a la espera de la llegada hoy de más de 330,000 dosis de la vacuna AstraZeneca, estas provenientes del mecanismo COVAX. Empezamos con este tema. El gobierno se acerca a cumplir su meta propuesta en materia de vacunación. Este viernes el presidente Guillermo Lasso confirmó la compra de 6 millones de vacunas. En su cuenta de Twitter informó: esta mañana les escribo con alegría y esperanza. Concretamos la adquisición de 6 millones de vacunas CanSino. Con el próximo arribo podremos inmunizar a 6 millones de personas, considerando que las vacunas CanSino son de una sola dosis. Asimismo, anunciaron las autoridades que Ecuador y Rusia suscribirán en los próximos días un contrato para la adquisición de vacunas Sputnik V. Se espera que en próximos días va a aparecer nuestra vacuna en Ecuador. Ahora se terminan las negociaciones para contratar vacuna rusa en Ecuador. Según el primer mandatario, pidieron 18 millones de dosis. De acuerdo con la ministra de Salud, el despacho de los 2 primeros millones de vacunas Sputnik se realizaría en los 2 meses siguientes, iniciando probablemente a finales de este mes. Y explicó por qué no han avanzado todavía las negociaciones con Johnson & Johnson. Existen algunos términos internacionales con Janssen, que es la farmacéutica, en los cuales no nos hemos podido poner de acuerdo por que la legislación de nuestro país no permite ciertas condiciones que este laboratorio está pidiendo. Sin embargo, seguimos nosotros en contacto. Además, está previsto que hoy llegue al Ecuador un nuevo cargamento de la vacuna AstraZeneca. Serán 336,000 dosis las que arribarán. Según información del Ministerio de Salud, en lo que va de este gobierno, han llegado al país 1.182.460 dosis de vacunas. El anterior gobierno había recibido 2.575.389 vacunas en su tiempo de manejo de la pandemia. A escala nacional, del 25 de mayo al 9 de junio, según el corte recibido, el actual gobierno ha aplicado 390.302 primeras dosis y 381.482 segundas dosis. En total, 771.784 dosis. Con los anuncios de compra de millones de dosis de vacunas, hay mayor posibilidad de que se cumpla la propuesta 9-100, 9 millones de vacunados en 100 días. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Una sola dosis de la vacuna CanSino es necesaria para lograr la inmunización contra el coronavirus. En la siguiente nota conozcamos las características de esta nueva vacuna que llegará al país en las próximas semanas. La vacuna CanSino, cuyo nombre comercial es Convidecia, fue desarrollada por el Instituto de Biotecnología de Beijing y la farmacéutica china CanSino Biologic Inc. Su efectividad se ubica entre el 65 y 68% para prevenir casos sintomáticos, entre el 90 y 95% para prevenir formas graves de COVID-19 y es 100% efectiva para prevenir casos de hospitalización. La Convidecia es de una sola aplicación. Su efectividad empieza a los 14 días y alcanza su máxima cobertura 28 días después de su aplicación. La dosis de CanSino es de vector viral, es decir, utiliza un adenovirus que está inactivado, que no tiene la capacidad de infectar. Dentro de este adenovirus se coloca material genético de la proteína Spike del coronavirus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, de modo que el organismo identifica el virus y genera anticuerpos. La vacuna no necesita ultracongelación, pues es viable mientras se mantenga refrigerada a temperaturas entre los 2 y 8 grados centígrados. ¿Quiénes no pueden recibir esta vacuna? Aquellas personas que se contagiaron recientemente de COVID-19, aquellos que hayan recibido plasma convaleciente en los 90 días previos a la vacunación. Las mujeres embarazadas no deberán ser vacunadas con CanSino, tampoco los menores de 18 años ni quienes viven con inmunosupresión. México avanza con la inmunización a sus más de 3 millones de maestros. Chile y Argentina han logrado acuerdos para recibirla. Joana Ramos, 24 horas. Hoy en un punto de vacunación de Quito se habrían terminado las vacunas según ciudadanos que acudieron a colocarse las dosis y tuvieron que regresar. Diariamente en el Distrito Metropolitano de Quito se vacunan entre 10.000 y 11.000 personas en 58 puntos. En el Colegio Benalcázar hubo protestas por parte de ciudadanos que dijeron que no había vacunas. ¿Es seguro que nos van a reactivar? Sin embargo, frente a esto responde la ministra de Salud. Yo por favor les pido encarecidamente que la ciudadanía colabore.
llega la ciudadanía a los centros de vacunación y exigen que se les ponga vacunas Pfizer. Muchas de esas dosis están encaminadas a poner segundas dosis. Ella asegura que todas las vacunas funcionan y pide a los ciudadanos aceptar la que tengan en el punto. Diariamente entre 10.000 y 11.000 personas se vacunan en la zona 9, es decir, en el distrito metropolitano de Quito. Por punto de vacunación, de acuerdo a la población asignada, estamos con 400, 300, hasta 100 pacientes por punto de vacunación. Esto se realiza, según la coordinadora zonal, en 58 puntos entre fijos y móviles. 51 puntos que son fijos y 8 puntos los que les hemos denominado como brigadas móviles. Así se hacen visibles las modificaciones en el plan de vacunación con el cambio de gobierno. Estamos justamente a diario analizando los puntos de vacunación para ver qué punto se fusiona, qué punto se cierra o si se aumentan puntos. En este punto, por ejemplo, son varios los cuartos dispuestos para la vacunación. Según los usuarios, se efectúa de forma rápida. ¿Lista para recibir su primera dosis? Estoy nerviosa con tanta cosa que dicen. ¿Cómo estuvo la espera, la fila? No, recién acabo de llegar. ¿Para qué voy a estar? Recién acabo de llegar y dicen que ya va. Es la segunda dosis. ¿De qué vacuna? Pfizer. ¿Cómo ha sido el procedimiento? Bueno, no he tenido ningún problema. Solo en esta zona, durante toda la fase de vacunación, se ha inoculado a más de 500.000 de personas entre primeras y segundas dosis. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Ante una disminución del número de pacientes con sintomatología respiratoria en los hospitales del país, se ha empezado a reactivar la atención a pacientes con diversas patologías. En los hospitales del IES a nivel nacional, por ejemplo, se destinan 9 camas UCI y 392 camas de hospitalización a enfermedades fuera del COVID-19. Independientemente si es COVID o no, el trabajo al interior de las casas de salud no para. Ante una reducción del 25% de la llegada de pacientes con sintomatología respiratoria al hospital del IES Quito Sur, los esfuerzos y recursos se están orientando a tratamientos de diversas patologías. Lo importante es continuar salvando vidas. Estamos activando el tema de pacientes los que vienen por emergencia, para no COVID, para patologías clínicas y también para cirugías de emergencia. Tenemos ya un proyecto para en un lapso de estas 2 semanas para poder atender también a pacientes quirúrgicos. Durante los últimos días, el hospital ha empezado a abrir las áreas destinadas a la atención no COVID. Al momento existen 120 pacientes con diversas patologías al interior, 60 en el área de emergencia. Bueno, al comienzo teníamos atenciones vitales, ahora estamos hablando de una emergencia normal, una emergencia que refleje un segundo nivel de atención. Aunque la unidad de cuidados intensivos ha estado llena desde el inicio de la pandemia, el reactivar ciertas áreas también los lleva a reservar camas para tratar pacientes de alta complejidad. Tenemos pequeñas unidades de cuidados intensivos que son alternas a los quirófanos. Siempre hay pacientes que pueden complicarse porque hay que recordar que un hospital siempre garantiza evitar el riesgo vital. En el Hospital Quito número 1 de la Policía Nacional, la situación es similar. La disminución de pacientes COVID llega a un 80%, mientras que la atención de otras enfermedades cada día va en aumento. Actualmente, aproximadamente 300 personas se atienden de forma diaria por otro tipo de afecciones. Nosotros reabrimos los quirófanos, tenemos 5 quirófanos, los cuales se realizan operaciones a diario, operaciones de emergencia y operaciones programadas. A nivel nacional hay un total de 392 camas de hospitalización disponibles para tratar otro tipo de enfermedades fuera del COVID-19, 9 en la unidad de cuidados intensivos. En Quito hay 72 camas de hospitalización disponibles, 2 en la unidad de cuidados intensivos correspondientes al Hospital Carlos Andrade Marín. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro se dio la presentación oficial de la cúpula militar. Aquí se resaltó la actuación de las Fuerzas Armadas para mantener la institucionalidad del país. Daniela Valencia está en el lugar y nos tiene los detalles. Daniela, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Aproximadamente al mediodía culminó esta ceremonia castrense con la que oficialmente cambió la cúpula militar en el país. En este evento participó el presidente de la República, Guillermo Lasso, también el vicepresidente Alfredo Borrero y altas autoridades como la presidenta del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el procurador general y también la fiscal general Diana Salazar. El evento duró aproximadamente 2 horas. A partir de este viernes oficialmente asume el cargo como
como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el vicealmirante Jorge Cabrera como comandante general del Ejército, el general de brigada Fabián Fuel como comandante general de la Armada, el contraalmirante Brumel Vázquez, y como comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el general de brigada Giovanni Espinel. Durante su discurso, el jefe Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas saliente, Luis Lara, dijo que hubo oscuros intereses políticos que intentaron marcar y dañar la tranquilidad de los ecuatorianos y que una de las grandes amenazas es la insurgencia interna. Escuchemos lo que dijo esta autoridad. La insurgencia interna es, señor presidente, una de las mayores amenazas para la integridad de la nación. Los sucesos de 2019 en el Ecuador y las recientes azonadas en Colombia y Chile así lo confirman. A ellos se suman el accionar del narcotráfico, el crimen internacional, los grupos armados irregulares, el ciberterrorismo, la minería ilegal y el tráfico de personas que atentan contra nuestra soberanía y ponen en riesgo la convivencia democrática y la vida de los ciudadanos. Por otro lado, durante su discurso, el presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró y resaltó la actuación de las Fuerzas Armadas durante octubre de 2019. Dijo que su gobierno no permitirá que grupos mancillen la institucionalidad del Ecuador. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. El Ecuador sufrió la paralización, el abuso y la violencia irracional. Y ahí estuvieron ustedes para enfrentar esos hechos que todo el Ecuador vio durante 12 días. Todos sabemos que ustedes estuvieron en la acera correcta de la historia. Es por eso que además resaltó una de las primeras gestiones que hizo su gobierno es entregar el mando del Centro de Inteligencia Estratégico al Ministerio de Defensa, para de esta forma ponerlo en servicio de la ciudadanía y del Estado ecuatoriano. Dijo ya no volverá a funcionar en base a intereses políticos. También dijo que se dignificará la carrera militar para garantizar una vida y un retiro digno, pues asegurar que se desarrolle de forma íntegra las Fuerzas Armadas también garantizará una seguridad y paz en el Ecuador. Eso es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes, estudios, que tienen más noticias. Una excelente Luisa, tarde. ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante, por favor. Hola María Gracia, amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, estaba previsto para que a las 13 horas en punto, aquí en la Facultad de Educación Física de la Universidad Estatal de Guayaquil, llegara el presidente Guillermo Lasso para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. De lo que nos han informado en la Secretaría de Comunicación, tardaría alrededor de 40 minutos, una hora más, en arribar a este punto, que es uno de los 3 que están habilitados para la inoculación de personas dentro de esta universidad. Son en total 46 los puntos que tiene la ciudad en general. Este es uno de los que se habilitó más recientemente. Como ustedes pueden observar, los ciudadanos ya están accediendo a la vacunación. En tanto, pues se espera el arribo del presidente Guillermo Lasso. Recordemos que el día de ayer también ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el vicepresidente Alfredo Borrero. Él lo hizo en la mañana. También en la ciudad capital recibió la dosis de la vacuna de Pfizer, y pues para hoy era ya inoculado el presidente Guillermo Lasso. Sabemos, de lo que conocemos, insistimos en que alrededor de una hora, 40 minutos o lo más pronto posible, llegaría para recibir su primera dosis de la vacuna. Nosotros estaremos expectantes de lo que eso ocurra y también de las declaraciones que ha ofrecido dar el primer mandatario. Es lo que les puedo informar, Liz. Ustedes tienen más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa, para ti también, y muchísimas gracias. La ministra de Educación y la ministra de Salud están convocadas por la Asamblea Nacional para este miércoles con el fin de que informen sobre el plan de regreso a clases presenciales y el proceso de vacunación a diferentes actores del Sistema Nacional de Educación.
El regreso a clases presenciales es motivo de análisis en el Legislativo. La Comisión de Educación recibirá este miércoles a las 10 de la mañana a la ministra de Educación para que explique de forma técnica la decisión de regresar a las clases presenciales. ¿Cuáles son las garantías, las condiciones, el ambiente que se está generando en los establecimientos? Usted conoce en la ruralidad. Las escuelas, los colegios han estado abandonados. Y es que eso principalmente les preocupa, pues hay escuelas que sostienen no prestan las condiciones para el regreso. Hay, por ejemplo, la unidad del Milenio Arutam, que fue construida en la ciudad del Pangui, se cae a pedazos, imposible que puedan retornar a clases. El plan de vacunación para los maestros y los estudiantes es parte de las preocupaciones que tienen estos legisladores. Por eso también comparecerá Jimena Garzón. El porcentaje de los educadores que han sido vacunados, también informarnos de para cuándo, cómo está el proceso de las vacunas que van a brindar a los niños. Aquí hay que verlo desde el punto de vista epidemiológico. Y en la medida que se vaya vacunando, los millones será una forma de ir involucrando a las personas a la vida presencial. La Comisión de Salud y la de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes también esperan que se entregue información sobre este tema. Otro punto que tratará la Mesa de Educación tiene que ver con las jubilaciones de los docentes. Por eso los ministros de Economía y de Trabajo también comparecerán. Y necesitamos una planificación que se cumpla a todos los jubilados de todo el Ecuador. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Los transportistas se reunieron con los asambleístas para dar seguimiento a las reformas a la ley de tránsito que están en manos del legislativo luego de que el documento fuera vetado por el Ejecutivo. Hay temas en la ley que les preocupa. Un grupo de transportistas llegó al legislativo y se reunió con legisladores de la Comisión de Desarrollo Económico. El sector del transporte tiene algunas observaciones al veto a las reformas de la ley de tránsito. No estamos de acuerdo con el veto parcial del señor presidente de la República a 4 artículos. No estamos de acuerdo que se siga dando apertura para que se incrementen los coyoteros de transporte en el Ecuador. Crean cooperativas, compañías, el incremento de cupos. Aquí Quito es una vergüenza para el país. En la administración del señor Rodas se incrementó más de 14,000 taxis. Este tema, sostienen, debe ser analizado por la Asamblea Nacional. Hay que buscar el mecanismo para que evitar la corrupción. Ya aquí en el municipio de Quito, ¿no es cierto?, tuvimos 2 concejales con grillete por entregar permisos de autorizaciones para los diferentes taxis. Además hay otros temas como las plataformas digitales, que según los transportistas se debe regularizar. El veto presidencial asume que ahí se afectan derechos de más de 70,000 ecuatorianos que están trabajando en las plataformas. El veto debe ser analizado por una comisión legislativa y posiblemente puede ser la de Desarrollo Económico que preside Daniel Noboa. Primero tiene que ir a la Corte Constitucional, tienen 30 días para revisarlo, tiene que regresar al CAL y el CAL escoge a qué comisión va, pero por ahí lo que me dicen es que va a venir para acá. Este análisis con los transportistas pasa por el acuerdo al que llegaron con el Ejecutivo el martes pasado. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Por los constantes reclamos de la ciudadanía en los valores elevados en las planillas de energía eléctrica, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto en el que dispone al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables que ejecute las acciones necesarias para transparentar los procesos de facturación eléctrica a nivel nacional. De $20 millones en contratar un servicio de lectofacturación que no existe y que sigue generando malestar en los usuarios. 3 empresas han intentado cubrir esta necesidad cometiendo errores en las lecturas sin siquiera ser sancionadas. Que de 200,000 reclamos, solo el 35% son procedentes, dicen las autoridades eléctricas del país. Pero ese solo que mencionan corresponde a 70,000 lecturas, es decir, 70,000 hogares a quienes se les emitió una planilla con lectura errónea. Los problemas de errores en las lecturas no son nuevos en CENEL. Hay una vieja historia detrás con varias empresas contratadas y no sancionadas. En 2017, CENEL entregó un contrato
contrato por $12 millones a Cercoel, que en teoría era una empresa pública, pero que a su vez subcontrataba a otra compañía. Finalmente, Cercoel se liquidó y jamás dio el servicio. De hecho, CENEL fue demandada por el subcontratista contratado por Cercoel y tuvo que pagar $4 millones. Hace 4 años ya Guayaquil hablaba de lectofacturación, es decir, usar la tecnología para que estos errores no se provoquen, pero por ineficiencia, por cambios en la cabeza, 16 cambios nunca se pudo dar. La segunda empresa que entra en juego es Proyelec, también a dedo, y jamás existió un contrato. Recibió alrededor de $190,000 por mes. En junio del 2020, CENEL decide finalmente abrir un concurso para contratar. 2 veces el concurso fue suspendido por Cercop por existir supuestas irregularidades. Desde hace apenas un mes, el consorcio Lectofacturación comenzó a dar el servicio. Pero esta empresa toma la lectura automática del consumo solo en el 40% de los hogares, pues el software de CENEL, adquirido hace 3 años, no está completamente habilitado. CENEL es la empresa no petrolera más rentable del Ecuador. Y es por eso incluso que se ha convertido en la caja chica del gobierno, que muchas veces ha sacado dinero de las arcas para cubrir sus ineficiencias. Un informe firmado por uno de los ex administradores de CENEL en julio del 2020 sugiere que CENEL pare de subcontratar. Este documento oficial sostiene que el ahorro anual sería de $1.190.000 si CENEL directamente cubre un servicio por el que paga millones de dólares y que, según miles de usuarios, otros hacen y mal. Dayana Monroy, 24 horas. A través del decreto ejecutivo 68, Ecuador declaró política pública prioritaria la facilitación del comercio y la producción, la agenda de competitividad y la simplificación de trámites. El Ministerio de Producción tiene 30 días para presentar una reforma arancelaria. El pasado miércoles, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto ejecutivo 68, en el que declara política pública prioritaria la facilitación del comercio y de la producción. La normativa busca la simplificación de procedimientos repetitivos y reducir trabas y costos de producción para los emprendedores y empresas. El documento establece la creación de un comité de reactivación público-privado que tiene la misión de identificar las acciones prioritarias para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia. En el decreto también se establece que el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca liderará la Estrategia Nacional de Competitividad. El ministerio tendrá 30 días para presentar una propuesta de reforma arancelaria, especialmente de materias primas. El titular de esta cartera de Estado, Julio José Prado, confirmó días atrás que ya se encuentran trabajando en este tema. Sobre todo en los temas relacionados con materias primas, algunos bienes de capital, etcétera, ¿no es cierto? Insumos y demás. Tienen también un plazo de 30 días el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, el Servicio de Rentas Internas, la Subsecretaría de Calidad, Agrocalidad y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para que presenten un plan de acción para la simplificación de trámites. El decreto 68 tiene 13 artículos y 3 disposiciones generales. Joana Ramos, 24 horas.